buenos días con todos los asistentes. Buenos días, investigadores. Les damos una cordial bienvenida a esta charla informativa titulada Recomendaciones para aplicar en DOA. Soy Cristian Arpi, encargado de la comunicación de la RERSI, y hoy los acompañaré como presentador del evento. Antes de empezar, damos paso al vicepresidente de la RERSI, doctor Ángel Torres, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Bien, buenos días a todos. En nombre de la presidencia de la Red de Editores de Revistas Científicas Ecuatorianas, Padre Juan Cárdenas, les envío un grato saludo a la distancia. Bien, les comento que DOAJ es la referencia de acceso abierto en el mundo. Tanto así que revistas científicas de Latinoamérica, hasta los confines más distantes como Indonesia, la poseen como base fundamental para las publicaciones. Hoy, la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas, RERCIE, se complace en presentar en este webinar a la doctora Jimena del Río Riande, embajadora de DOAJ, con quien descubriremos esta plataforma y la importancia para el acceso abierto en las revistas científicas, guiándonos hacia el norte de la calidad, visibilidad e impacto en la investigación. Procuremos todos tener el interés y la preocupación de estar pronto en DOAJ. Gracias, Cristian, gracias, Jimena. Y esperemos que con este primer webinar podamos de alguna forma lograr que gran parte de las revistas ecuatorianas que aún no están en DOAJ o que se encuentran en DOAJ y necesitan conocer a más detalle los procesos, pudieran igualmente ir sumándose. Entonces, seguimos adelante, Cristian. Muchas gracias, doctor Ángel. Hoy contamos con la participación de una destacada experta en el ámbito de la publicación académica y científica, la doctora Jimena del Río Riande. La doctora Jimena del Río Riande es una destacada investigadora argentina con experiencia en filología románica, humanidades digitales y prácticas de investigación abierta. Es embajadora del DOAJ en América Latina, lidera el Laboratorio de Humanidades Digitales y la primera diplomatura en Humanidades Digitales en Argentina. Además, colabora en la dirección de revistas de investigación y es miembro de la Text Encoding Initiative. Su trabajo se centra en avanzar en la investigación digital y promover el acceso abierto en la comunidad académica. Durante el transcurso de esta presentación, exploraremos el mundo del repositorio DOAC, que se enfoca en revistas de acceso libre, científicas y académicas. Esperamos que esta charla fortalezca sus conocimientos y comprensión sobre este tema esencial en la comunidad académica. Antes de continuar, quiero recordarles que al final de la presentación tendremos tiempo para preguntas y respuestas, por lo que les animamos a participar activamente y hacer preguntas a través del chat. Agradecemos a todos los asistentes y a la doctora Jimena del Río Riande por su valioso tiempo y conocimiento. Sin más preámbulos, les invito a sumergirse en esta charla informativa. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Gracias, Cristian. Gracias, Ángel, por la presentación y por la invitación. Me hace muy feliz. En este año he participado en la Semana de la Ciencia organizada por Open Labs hace unos meses para Ecuador, donde estoy hablando un poco del estado del arte de las revistas ecuatorianas a través del DOAJ y las características del acceso abierto. Y aquí traigo algunas conclusiones por si alguna de ustedes no estuvo presente en esa charla, y además vamos a repasar, como decía Ángel, un poco las características del DOAJ y ver algunos detalles acerca de cómo aplicar. Así que, sin más preámbulos, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y si Cristian o Ángel me pueden decir cuando ya vean. Sí, perfecto. Sí, Listo, eso era todo adelante. lo que yo quería Te saber. visualizo. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar con estas recomendaciones para aplicar al DOAJ, que les cuento que en este momento está cumpliendo 20 años de vida, que no es poco.
Y voy a definir en muy breves palabras qué son estas siglas que representan al Directory of Open Access Journals, o el directorio de revistas en acceso abierto. Este proyecto empieza, como les decía, hace unos 20 años y se viene transformando en un índice de revistas académicas en acceso abierto y de calidad en cualquier lengua y con revisión por pares. Voy a hacer hincapié en esto. Es un índice que podríamos llamar un índice blanco porque es un índice curado de revistas. Todas las aplicaciones al DOAJ se revisan manualmente, por eso muchas veces se tarda bastante en revisar cada una de las presentaciones y se vuelven a revisar periódicamente. Y hago hincapié en esta cuestión que tiene que ver con la calidad. El DOAJ no busca ser un índice relacionado con el impacto, como puede ser el de otras propuestas que conocemos bien de parte, ¿no?, de otras corporaciones donde se han desarrollado también índices de impacto. Aquí no hay índices de impacto, sino de lo que se trata es de mejorar la calidad de las revistas que están en el DOAJ, mostrar una revista de calidad que tenga procesos de evaluación y de publicación, o sea, editoriales en general, transparentes y éticos. Revistas en cualquier lengua, pero en todo caso, todos los artículos deben estar revisados por pares, pares que pueden ser abiertos, cerrados, lo vamos a ver más adelante, pero esta es la condición sine qua non, acceso abierto y revisión por pares. También me gustaría decir que DOAJ no es solamente un índice, sino que es una base de datos pública. Ustedes pueden consultar esa base de datos y también se pueden descargar en abierto todos los datos. No sé si aquí alguno de los editores o editoras trabaja haciendo algún tipo de trabajo de minería de datos o de cuestiones que tienen que ver con el manejo, la gestión de datos, pero para eso es un índice fantástico, es una base de datos que nos permite trabajar a nivel no solamente revista, sino también artículo. Y como les decía también en un principio, es un proyecto que cumple 20 años y cumple 20 años con ser un directorio sin fines de lucro. O sea, aquí atrás no hay una corporación de ningún tipo, sino que es un proyecto que es sin fines de lucro. De hecho, el programa de embajadores en el mundo es un programa de embajadores voluntarios, por ejemplo, donde la idea es, en nuestra región, colaborar con los editores y las editoras para no solamente entrar al DOAJ, sino mejorar procesos de gestión dentro de las revistas y mejorar la calidad de la publicación científica. El DOAJ en este momento, como ustedes pueden ver en su pantalla de inicio, tiene casi 14.000 revistas, porque esto es una captura de pantalla del mes pasado y cuando se haga la nueva actualización ya vamos a estar llegando a las 14.000 para fin de año. Sin APC, o sea, revistas en lo que se llama el acceso abierto diamante, que no cobran ni a quienes quieren publicar, ni a los autores, ni a los lectores. En general estamos llegando a las 20.000 revistas, porque el DOAJ entiende el acceso abierto, que evidentemente puede ser con o sin cobro de APC. Hay una gran cantidad de países representados, ahora vamos a revisar un poquito estas estadísticas, y una gran cantidad de lenguas, y también vamos a revisar las estadísticas. También me gustaría hacer hincapié en una cuestión. El DOAJ permite búsqueda por artículos. Article records, hay, como se puede ver en la pantalla, más de 8 millones. Eso es una gran ventaja, se pueden subir siempre los XMLs de los artículos, vamos a hablar de eso más adelante, y es importantísimo estar actualizado en el directorio. Bien, si puedo pasar esta diapositiva voy a ser muy feliz. Bien. Como les decía, es un índice que es completamente independiente y sin fines de lucro, y el DOAJ se sostiene principalmente con donaciones de grandes instituciones. No se les cobra a las revistas, no hay ninguna transacción entre el DOAJ y los editores. Siempre hago hincapié en que por qué es importante estar en el DOAJ, más allá de cuestiones relacionadas con el prestigio, evidentemente, de estar cada vez más y mejores indexados en nuestra región, de pertenecer a una comunidad que entiende el acceso abierto, ¿no?, en estos términos de construcción colaborativa del conocimiento. En algunos casos, y no en todos los países, pero muchas veces tener una revista bien indexada
nos hace más elegibles para recibir fondos para nuestras revistas. Pero algo muy importante es el tráfico a los sitios de las revistas. Tenemos revistas de todas las disciplinas, revistas pequeñas, revistas muy grandes en todos los países, y sabemos que muchas veces el tráfico a las revistas, o sea, llegar a los sitios de nuestras revistas es difícil. Muchas veces porque son links complejos, muchas veces por los nombres mismos de las revistas que se repiten en los distintos países, muchas veces porque, como sabemos, Google es un buscador global, pero no es tan global. Después están todos los distintos Googles y cuando uno hace búsquedas en los Googles de cada país, varían muchísimo las ocurrencias a la hora del nivel de búsqueda. Estar en el DOAJ soluciona esos problemas porque, por ejemplo, una revista, el caso, por ejemplo, de una de las revistas con las que yo colaboro, el de la revista de Humanidades Digitales, en el caso de esta revista puede ser encontrada a través de su sitio web, pero en muchos casos a través de su sitio en el DOAJ también. Y cuanto mejor explicitada toda la metadata de la revista, cuanto más actualizado a nivel artículo, esta búsqueda va a coincidir con la de la revista de Humanidades Digitales y va a generar más tráfico a la revista, además que piensen que los lectores y posibles autores que van a llegar a sus revistas aquí ya van a poder saber qué tipo de licencias ustedes están usando, si cobran por publicar, cuánto tiempo tardan en publicar un artículo. Hay un montón de datos que ya van a aparecer rápidamente y estructuradamente ante esas personas lectoras y eso va a favorecer la llegada a sus revistas. Como les decía, el DOAJ es un directorio global. En el mapa pueden ver cómo hemos logrado una presencia estable en muchos países. Evidentemente, ahora vamos a hablar de cantidades y esto no sucede digamos, en todas las cantidades. Como verán ustedes, hay circulitos que son más grandes y más pequeños en los distintos países. Esto tiene muchísimas explicaciones que tienen que ver con políticas, micropolíticas dentro de los países, bueno, conocimiento más temprano o más tardío del directorio. La cuestión es llegar hasta aquí. Y algo muy importante en lo que hacemos mucho hincapié es en cuán representativo es el DOAJ. Si tomamos revistas que están en Scopus y en la Web of Science y las revistas que están en el DOAJ, hay muchas revistas, vean ustedes el diagrama de Venn, que están en común, que tienen en común Scopus, WOS y DOAJ, pero hay muchas otras revistas que en este momento solo tienen visibilidad a través del DOAJ, que no han podido entrar a Scopus o a WOS, por múltiples razones, por haber aplicado o no, por haber tenido un rechazo en la aplicación, etcétera. Pero hay muchísimas revistas que o tal vez no cumplen con los criterios de WOS y de Scopus y que sí cumplen con los de DOAJ y pueden estar en un directorio, en un índice blanco, en un índice curado, en un índice donde ustedes van a ver que al estar van a generar más tráfico a sus revistas. Sobre la representatividad de las lenguas, sigue siendo evidentemente un directorio que da cuenta de lo que es la publicación científica a día de hoy. Como todos sabemos, es un espacio lamentablemente ampliamente dominado por el inglés, donde todavía otras lenguas que tienen muchísima cantidad de hablantes en el planeta no tienen la misma representatividad, también por estas razones y por otras múltiples. Nuestra idea con este tipo de charlas también es dar preponderancia a las revistas de nuestra región y que publican en alguna de nuestras lenguas de la región, e insisto, no solo el español, el portugués, cualquier otras lenguas, si se quiere, originarias de nuestra región, también están representadas, ahora lo vamos a ver en unos momentos. Menciono rápidamente la cantidad de proyectos que tenemos con grandes entidades, desde proyectos que se dedican a la ética en la publicación científica, como COPE, que si no lo conocen, invito a que vayan a ver este Comité para la Publicación Científica Ética. Convenios que se han hecho en los últimos años, ustedes conocerán el que se ha hecho con Cielo, que desde el año entre 2019 y 2020, todas las revistas que entran al índice de Cielo deben estar obligatoriamente indizadas en el DOAJ, pero también la red
América, en convenio con Redalic, tiene, digamos, un acuerdo para ir ingresando revistas poco a poco, trabajando con los editores. Y hago hincapié en otro elemento que me parece importante que tomen nota, pronto va a estar traducido al español, que es el Open Access Journals Toolkit, un toolkit, digamos, una serie de herramientas para mejorar las prácticas en acceso abierto de nuestras revistas. El DOAJ ha venido trabajando en este toolkit, en esta serie de herramientas con otras alianzas. Creo que es una herramienta muy, muy útil y, como les digo, ahora gran parte está en inglés, pero pronto lo vamos a tener traducida a distintas lenguas. Avancemos un poquito más. ¿Quiénes pueden aplicar al DOAJ? Revistas científicas en cualquier lengua. No tienen por qué ser revistas que publiquen en inglés, español, etcétera. Pueden ser revistas que solo publican en español, pero tienen que publicar artículos de investigación o de revisión a texto completo en la revista, o sea, el texto tiene que estar el artículo completo con los artículos desglosados en la revista. No se indican revistas que solo publican un PDF completo con todos los artículos, sino, como les digo, que cada artículo debe tener una URL dedicada, individual. Insisto que uno de los mejores software, si se quiere, con todas sus desventajas, pero uno de los mejores para trabajar es OJS, Open Journal Systems, que además tiene una gran interoperabilidad con DOAJ y con muchos otros servicios. Cualquier revista puede, digamos, de distintos orígenes puede aplicar, pueden ser revistas universitarias que pertenecen al gobierno, de asociaciones, redes, sin fines de lucro, pero también perteneciente a redes comerciales. Como les decía en un principio, DOAJ indica revistas donde los autores tienen que pagar APC o no tienen que pagar APC. En el caso que la revista sea dirigida por estudiantes, que hay hoy en día bastantes revistas dirigidas por estudiantes, solamente necesitamos constar con 2 miembros doctorados en el consejo asesor o en el consejo académico, y como les decía, todo el contenido de la revista debe estar a texto completo en el sitio de la revista. No pueden ser abstracts, no puede ser un PDF completo de la revista, tiene que ser la revista completa, evidentemente, como se publica en muchos casos, pero después el desglose artículo por artículo. No indicamos revistas híbridas, o sea, revistas que están en acceso abierto, pero que tienen una copia en revistas cerradas o de paywall. Si encontramos esos casos, no los indicamos. Revistas que dan periodo de embargo a los autores, no estamos indicando, no vamos a indizar revistas que embargan a los autores por un tiempo. Revistas que no usan licencias de contenidos, las licencias más conocidas son las Creative Commons, o pueden utilizar otras licencias. Yo les recomiendo que utilicen la Creative Commons porque es una licencia ya global, universal. Revistas que nosotros consideramos cuestionables, que no tengan prácticas éticas de publicación, o revistas que ya no estén publicándose, ¿no? Que no tengan un número actualizado, al menos al año anterior a la aplicación. Miramos siempre en ISSN nombres e ISSN. Si encontramos que el ISSN no está con el nombre de la revista, esa revista puede ser rechazada. Fíjense bien de tener la revista con el nombre correcto en ISSN, por ejemplo, continuaciones de revistas o revistas que han cambiado su nombre, que todos esos datos estén correctos en ISSN antes de aplicar al DOAJ. Y como siempre, les digo e insisto, revistas que publican a nivel artículo en un sitio. Si la revista está en Cielo, por ejemplo, pero no tiene un sitio web específico de la revista, no lo indicamos. Espero, ¿no?, que este ejemplo sea claro para entender qué estamos indicando en el DOAJ. Como les decía al principio, cada solicitud la revisamos manualmente. Muchas veces nos toma 6 meses una decisión, y si son rechazados la primera vez a aplicar, etcétera, siempre pueden volver a aplicar. No es que me fue mal y ya no puedo volver a aplicar nunca más en mi vida. Pueden esperar 6 meses y volver a aplicar. Mi recomendación siempre es que antes de aplicar, si tienen dudas, si hay alguna duda, contacten con las embajadoras, con Ivonne Lujano. Todos nuestros mails, igual estaba al principio de la diapositiva y hasta el final, así que después lo tendrán visible, pero estamos también en el sitio del DOAJ. Si tienen dudas, contáctennos. Ahora vamos a hablar un poco más de eso antes de hacer el envío final.
Como les decía, este es otro recurso que yo considero de mucha importancia para que revisen los principios de transparencia que viene desarrollando el DOAS con COPE, con OASPA. Son muy importantes a la hora de cómo estamos describiendo nuestra revista en el sitio de nuestra revista. Vamos a volver sobre eso porque sobre eso versan todas las preguntas de la aplicación del DOAJ. ¿Qué rechazamos automáticamente? ¿Qué es un desk rejection? Revistas que a lo mejor llegamos hasta ahí y tienen publicidad. No se aceptan revistas que ofrecen publicidad en su sitio web. Revistas que a lo mejor tienen problemas con la seguridad. Si hay algún malware a la hora de entrar ahí y se nos abre un pop-up, no las estamos indicando. Volvemos a mandarles un mensaje y les avisamos que tienen problemas en el sitio de la revista. Y como les decía, revistas que no tienen los títulos correctos en ISSN. Chequeamos toda la información. Entonces yo lo que siempre recomiendo es revisen bien toda la información que tienen en la revista antes de aplicar. Es mejor esperar un poco más, mejorar la calidad de la revista, mejorar la redacción de lo que tenemos en OJS antes de hacer como una aplicación rapidísima, instantánea, ¿no? Hay más motivos de rechazo. Se los digo para que tomen nota porque para mí es muy importante. Casi siempre es por falta de información. Por ejemplo, en los comités, en el comité académico, en el comité editorial, por favor, siempre, si las personas tienen un ORCID, incluyan el ORCID, incluyan el email profesional de cada una de las personas. Muy importante. No es suficiente poner Jimena del Río, porque puede haber 15 Jimenas del Río en el mundo, 150, 1500. Entonces, necesitamos que esas personas estén de algún modo reconocidas con su nombre de ORCID y su email. Lo mismo para comité editorial, para comité académico. Fíjense de apelar a la diversidad. Nos sucede muchas veces que vemos un comité editorial que son todos hombres y de la misma universidad. Bueno, la cuestión de género hoy en día creo que es fácilmente solucionable. La academia tiene un camino abierto hacia la diversidad, esperemos que lo cumpla para los próximos 30 años. Sí, lo que podemos empezar a buscar es diversidad en las instituciones. Diversidad, fíjense, de tener miembros en el comité académico y editorial que pertenezcan a universidades diferentes a donde está radicada la revista. Un comité académico que también pueda ser global. Fíjense de entablar lazos con miembros académicos en distintos países. Eso a la hora de tener muchas veces problemas con un artículo les va a aportar diversidad de puntos de vista. En la revista todo puede funcionar bien hasta un día que tenemos un problema con un artículo y necesitamos arbitrajes más allá de la revisión por pares dobles que elijamos. Entonces, cuanto más diversidad, más posibilidades de que personas desde distintos puntos de vista nos ayuden a dirimir en, digamos, casos muy complejos. Apelen a la diversidad, por favor. Tengan una declaración de acceso abierto comprensible, ¿no? Decir, bueno, nuestra revista publica en acceso abierto, inmediato y adhiere a la declaración de acceso abierto de la Budapest Open Initiative, etc. Descríbanla por completo. Describan las licencias Creative Commons. Voy a volver sobre esto, pero hago mucho hincapié en esto porque son los lugares donde muchas veces las revistas latinoamericanas son rechazadas. Una mala descripción de la licencia Creative Commons equivocada. Muchas veces eligen una licencia no comercial, pero nos pegan el link de la no comercial Share Alike. Hay que ser muy cuidadosos con la información que está en la revista. Y fíjense muy bien de describir, además de describir la declaración de acceso abierto, de describir la licencia de contenidos, de describir los procesos editoriales y los tiempos, describir quién mantiene los derechos de autor. Esto también es otro motivo de rechazo. Es muy importante para nosotros saber quién mantiene los derechos de autor, si son compartidos entre la revista y el autor, si hay una cesión de los derechos, si el autor los mantiene desde que envía
su propuesta hasta que es aprobada o rechazada. Describan bien todas estas cuestiones. Yo siempre dejo después las diapositivas para que ustedes puedan volver sobre ellas, pero realmente esto es información para una aplicación exitosa. Antes de pasar al formulario, me gustaba traerles también para que ustedes vean dónde están en este momento en Ecuador y en el DOAJ, porque creo que antes de entrar ahora, ¿no?, ya a las minucias de la aplicación, es muy importante ver, bueno, dónde estamos en este mapa, ¿no?, general que yo les mostraba de DOAJ, de este directorio. ¿Qué pasa con Ecuador? Bueno, aquí tenemos a las revistas más representadas en el DOAJ de América Latina, con Brasil como el gran campeón, multicampeón de la región. Hay muchas razones por las cuales Brasil está aquí. Brasil tiene muchísimas revistas, ha hecho desde antes de ingresar al DOAJ una campaña enorme para que sus revistas mejoraran en su calidad e ingresar al DOAJ. Tenían muchas revistas que estaban en WOS y en Scopus, pero no era suficiente, entonces pusieron los ojos sobre el DOAJ, quienes luego continuaron ya en la América Latina hispanófona, fueron Colombia, Argentina, México, y como pueden ver ustedes en este momento de Ecuador apenas tenemos unas 94 revistas. Esto ha subido un poquitito más, estoy dando los datos en abierto. Tenemos algunas más que han llegado en este año, pero son todavía muy poquititas. Miren ustedes los números. Entiendo que Ecuador tiene menos revistas que Brasil. No estoy haciendo una comparación tajante y exacta, pero nos están faltando todavía revistas de vuestro país. Esto es solo para mostrarles un poco dónde están. La mayor parte de las revistas que hoy tenemos de Ecuador pertenecen a las ciencias sociales. Pueden ver ustedes cómo Ciencias Sociales gana la partida. Pero es interesante también ver que está bastante repartido entre otros, digamos, otros géneros de la publicación científica, bastantes revistas de derecho, algunas de comunicación, otros más de las multidisciplinarias, ¿no? Las General Works son las multidisciplinarias, de educación. Evidentemente Ciencias Sociales gana, pero lo que vemos es una gran diversidad en los géneros de las revistas de Ecuador que hasta el momento han aplicado. O sea, no es que tenemos solo revistas de las sociales y las humanidades, ¿no? Tenemos revistas de agricultura, tenemos revistas de medicina, tenemos revistas más de derecho. Interesante es que de esas 94, solo 53 en este momento están ofreciendo identificadores persistentes. Esto entiendo que es un problema para las universidades pequeñas todavía, acceder al DOI. No es que Jimena del Río está a favor del uso del DOI, creo que es muy beneficioso para la visibilidad, pero también entiendo los problemas, las barreras que tienen las pequeñas universidades para acceder a la compra de DOI. Me parece que es un tema que tienen que llevarlo en los distintos países y tenemos que llevarlo a debate con quienes son nuestros financiadores de publicación científica. Interesante, ninguna de las que están hasta ahora en el DOAJ cobra por publicar, algo que habla muy bien de la publicación científica en Ecuador, habla de una vía diamante interesante que en este momento se está gestando. En la cuestión de los identificadores persistentes no está fuera de lo que es el contexto latinoamericano. Fíjense que casi es un número equivalente. Casi más de la mitad de las revistas de toda la región en este momento no puede acceder a la compra de DOIs, por múltiples razones, pero es un problema. Lo que sí quiero decir es que no es necesario ofrecer DOIs para estar en DOAJ. No es como en Cielo, que necesitamos tener DOI para estar en DOAJ, para estar en Cielo. En DOAJ no necesitamos tener en este momento identificadores persistentes en nuestra revista para poder aplicar. Espero que eso haya quedado claro. Universidades representadas, que también me parecía interesante traerles a ustedes de esta red. Bueno, aquí ven a la Salesiana, a la Técnica de Manabí. Algunas están repetidas porque DOAJ las ingresa como las ingresaron ustedes. Si pusieron departamento tal y tal o facultad de tal lado, se va a ingresar de esa forma. Si ponen universidad, no sé, de San Francisco de Quito, va a entrar con ese nombre. Sean claros, no usen
por favor, las siglas. Pongan la universidad escrita por completo. Es muy importante, porque después nos pasa que en la base de datos quedan mal ingresados. Presten atención a esos detalles a la hora de enviar el formulario. Pero bueno, interesante ver cómo algunas universidades tienen bastantes revistas, pero también veo yo que no es, o sea, salvo las últimas 4 revistas, hay un interesante balance, a pesar de que, bueno, la Técnica de Manabí, la Politécnica Salesiana y la Central del Ecuador tienen una gran mayoría de revistas. En la mayoría de los casos de las revistas que tenemos en el DOAJ provenientes de Ecuador, se elige la modalidad por pares dobles ciegos. No me extraña esto, creo que a ninguno de los que estamos aquí, tal vez muchos de ustedes trabajan hace años en la publicación científica. Es bastante difícil hacer ingresar a la publicación, a la revisión por pares abiertos. Aquí tenemos todo un debate que podríamos dedicarnos el día entero a debatir si sí o si no. Yo no estoy aquí por el sí o por el no, solo les traigo datos para que vean ustedes dónde están. Y luego, sobre las licencias Creative Commons, lo que yo veo es un acatamiento bastante alto de la Declaración de México sobre el uso de las licencias no comerciales. Aquí no podría decir que si sí o si no, es una cuestión de cada revista elegir sus licencias, pero sí quiero decir que si ustedes quieren aplicar algún día al sello DOAJ, que es un sello que se da a las revistas que tienen las mejores prácticas, la licencia CC BY no comercial, no derivatives, o sea, sin derivativos, o sea, todas estas revistas que están aquí en este color fucsia, no entran. DOAJ considera que estas licencias son hiperrestrictivas y no permiten el reuso de materiales. Una sin derivativos no permite, por ejemplo, el reuso de datos, el reuso de texto para traducción, con lo que si ustedes quisieran aplicar en un futuro al sello, esa licencia no entraría. Vamos a volver a hablar sobre las licencias Creative Commons. Algo interesante en vuestras revistas es que veo un alto grado de bilingüismo, bastantes revistas que publican en inglés y en español. Muy interesante, en un corpus de revistas que encontré, de sociales del Ecuador, también se acepta el quechua como lengua de publicación científica, algo que en las revistas, por ejemplo, de antropología o antropología lingüística, cada vez se está aceptando más, desde mi punto de vista, una decisión muy acertada de parte de los editores. Así que, bueno, chapeau por el multilingüismo en Ecuador, creo que es un buen camino para seguir y que de hecho les enseña a la mayor parte de las revistas que están en el DOAJ, que como ustedes habrán podido ver no vienen de América Latina, sino de otras latitudes, donde la mayoría son revistas monolingües, ¿no?, que publican en una sola lengua. América Latina se está distinguiendo por ser un país, una región, disculpen, que apunta y apuesta al multilingüismo. Si constato las revistas que en este momento están en Cielo y en DOAJ, todavía no tenemos revistas de Ecuador que estén en Cielo y estén en DOAJ. Tenemos un largo camino aquí por recorrer juntos. Estos eran solo algunos datos que me parecía interesantes mostrarles sobre dónde están ustedes en el DOAJ en cuanto a las revistas del Ecuador. A quienes están, ahora vamos a mostrar el formulario. A quienes no están, también voy a dar distintos tips en lo que me queda de la charla para que después ustedes puedan hacerme preguntas. El formulario se desarrolló en su última versión hace unos 2 años. Antes era un formulario bastante más caótico, creo yo. Ha mejorado bastante. Ahora se trata de 54 preguntas divididas en unas 7 pantallas. Completar todo el formulario nos lleva más de media hora. Hay una información básica de la revista, que son 32 preguntas, luego sobre la calidad y la transparencia del proceso editorial, una sobre el acceso abierto en la revista y luego sobre copyright y permisos para republicación y uso de licencias Creative Commons. Hay 7 preguntas más. Como les decía al principio, y disculpen que sea tan repetitiva con esto, pero me parece muy importante, los criterios básicos son que en la revista se dé una definición de acceso abierto. Yo les recomiendo que cumpla con la definición de acceso abierto de la Budapest Open Access Initiative, pero definan qué es el acceso abierto para la revista, que definan el proceso de revisión por pares y el proceso, o sea,
el proceso entero. El artículo llega a la revista, es revisado por el comité editorial, se envía a pares dobles ciegos, que serán, ¿no? Pares de distintos países, donde el autor no conocerá a quien revisa y los que revisan no conocen al autor. Este proceso lleva tantas semanas, etcétera. Tiene que estar descrito el proceso, tiene que estar descrito qué pasa en los casos de rechazo, qué pasa en los casos donde los revisores hacen comentarios. Describan con detalle ese proceso. No vale poner, esta revista trabaja por revisión por pares dobles abiertos, punto final. Bueno, eso no va. Como les decía antes, describan vuestros comités claramente identificables, con ORCIDs cuando tienen ORCID, con los emails, por favor, de cada uno. Si tienen revistas multidisciplinarias, apuesten a comités amplios. O sea, imagínense que tienen una revista multidisciplinaria que publica desde matemáticas a, no sé, letras. Y tienen un comité editorial y académico de 4 personas cada uno. Bueno, eso no va, porque evidentemente 4 o 6 personas no pueden saber de todas las disciplinas. Muestren que en los comités de ustedes hay diversidad de puntos de vista, diversidad que después va a servir a la hora de evaluar casos complejos. Presten atención a esa cuestión. Revisen que el sitio esté completo, que la URL funciona, que los artículos estén desglosados, como les decía antes, como sucede cuando subimos los artículos en OJS. Informen si cobran algo a los autores, informen sobre las licencias Creative Commons, descríbanla con detalle, describan qué pasa con el derecho de autor. Y tengan en cuenta que para ingresar a DOAJ, al menos vuestras revistas tienen que publicar 5 artículos por año. 5 artículos es lo mínimo. Algo que también, por ejemplo, en Latindex se tiene en cuenta, pero tengan en cuenta la publicación de 5 artículos por año. Vamos ahora a las cuestiones del formulario. Si alguno de ustedes aquí en esta reunión ya está en el DOAJ, con el mismo usuario que tenían antes pueden actualizar los datos y si tienen que actualizar datos de la revista, háganlo. Es muy importante que la revista esté actualizada. Quienes no tienen ninguna cuenta en el DOAJ, se la van a tener que crear. Y de ahora en adelante nosotros trabajamos solamente con formularios en línea, en lo que se llama el dashboard, ¿no? Como si fuera la zona de trabajo que tienen en Google o en el OneDrive de Windows o de Mac, en lo que sea. Esta va a ser la zona de trabajo de ustedes, donde ustedes van a poder ir ingresando los datos de su revista. Siempre va a quedar en borrador, en lo que se llama draft, todo lo que ustedes trabajen. Recién al final o le hacen el update si ya tenían revistas o hacen el envío final, ¿sí? Pueden hacer solamente un update si ya estaban en el DOAJ o pueden hacer un envío final y se les va a ir marcando el progreso a medida que avanzan en la aplicación. ¿Qué les recomienda Jimena? Antes de ponerse a completar todo, bájense el PDF, que además se lo pueden imprimir, y fíjense si cumplen con todos los requisitos. Y si tienen alguna duda leyendo toda la aplicación, ahí o le escriben a Ivonne Lujano o me escriben a mí y dicen, a ver, Jimena, de todo lo que contaste, la verdad no entiendo si mi revista cumple con esto. Es más sano que estar, digamos, lo pueden dejar en el dashboard, ¿no? En estas drafts, en los borradores. Pero así ustedes, si ya tienen dudas o tienen que completar cosas en la revista, lo pueden ir haciendo. Evidentemente, lamentablemente, las embajadoras no vamos a poder estar contestándole todos los días distintas preguntas, pero si ustedes ya vienen con una pregunta o un grupito de preguntas para hacer, claro que las vamos a contestar. Es lo más sano a la hora de aplicar. Como les decía, son 7 pantallas, 7 pasos. Ahora los vamos a repasar un poquitito. Lo primero, como les decía, una definición de acceso abierto. Primero se les va a pedir que adhieran a esta definición de acceso abierto con la que trabaja el DOAJ y después les va a decir, bueno, danos el link a donde está tu definición de acceso abierto para la revista. Esto es obligatorio. Si este paso no se cumple, ya no se puede seguir adelante. Seguimos.
Licencias, muy importante. Se les van a desplegar todas las licencias que ustedes pueden tener en la revista. Hoy en día sepan que pueden tener más de una licencia Creative Commons en la revista. Hay revistas que licencian de una forma sus notas o reseñas y de otra forma los artículos, que licenciaron hasta un momento de su vida con un tipo de licencia y luego deciden cambiarlas. Si usan varias licencias, márquenlas, presten atención a las licencias. No es lo mismo la CC BY no comercial que la CC BY no comercial, share alike, etc. Fíjense dónde ponen el tic y fíjense cómo las describen en vuestras revistas. Solamente hago hincapié en que para algunas revistas, por ejemplo, que se vienen publicando hace mucho tiempo y que digitalizaron sus números, se añadieron dos licencias que liberan todo el contenido, ¿no? La cero y el dominio público. Si ese es el caso, en el caso de revistas que vienen publicándose hace más de 30 años o 40 y digitalizaron sus fondos, en muchos casos las revistas de la década del 70, etcétera, ya se dejan en dominio público. Pero si no, fíjense bien de elegir las licencias que son las que ustedes están usando, préstenles atención. Si cambian la licencia, eso se puede hacer, no sé, hay revistas que muchas veces me contactan y me dicen, la verdad, hemos estado usando la no comercial share alike o usamos la sin derivadas y nos estamos arrepintiendo de usar las sin obras derivadas porque no podemos aplicar al sello, porque no podemos hacer traducciones, etcétera. Bueno, en OJS es muy fácil cambiar la licencia, van a distribución y se cambia la licencia, pero tienen que explicitar en la revista que hasta el año 2023 utilizamos tal licencia. Desde 2024, o sea, el número tal, las licencias que se utilizarán son tales. Esto sí cambian las licencias. Les estoy dejando esta captura de pantalla porque me lo han preguntado muchas veces. Insisto, que revisen bien las licencias que están utilizando y pongan el link a donde se puede encontrar la descripción de la licencia. No es obligatorio en este momento embeber la licencia en los artículos, pero Jimena les sugiere amablemente que ya que están trabajando en una linda maquetación en la revista, que sé que la mayoría de las revistas se esfuerzan mucho por ofrecer buenas lecturas, tanto de sus PDFs como si ofrecen una versión HTML, incluyan las licencias legibles por máquina, o sea, la imagen de la licencia en el PDF. Piensen que hoy en día la gente llega a las revistas casi siempre a través de un artículo. Cuanto más información demos en el artículo sobre nuestra revista, más tráfico a la revista van a tener los autores. Entonces, completen bien toda esta parte de las licencias que, como van a ver, se les van a abrir sus pantallas y les van a decir, bueno, atribución, share alike, sin derivativos o no comercial. Pongan el tic sobre cada uno de estas opciones. Si tienen dudas, yo invito aquí a la red, que invite a gente de Creative Commons a dar charlas. Es muy importante saber cómo estamos licenciando los contenidos. Creative Commons tiene el deber de trabajar con los editores también para recomendarles el uso de sus licencias si hay dudas. Recuerden, como siempre, que se les van a pedir, como pueden ver aquí en la pantalla, los links a cada uno de de las cosas que ustedes declaren. Copyright, muy importante, derecho de autor. Tiene que estar bien definido, como les decía. Tienen que decir si los autores tienen el copyright o no. Describan bien cómo es este proceso del derecho de autor, si el derecho lo tiene el autor que publica, si primero hay una cesión, si hay una cesión vía carta a la revista y luego el derecho vuelve al autor, si el derecho de autor es compartido. Esas son decisiones que el DOC no les va a decir bien o mal. Son decisiones al interior de las revistas, quiero que quede claro, ¿no? Las revistas tienen que decidir cómo quieren darle los derechos a los autores. Evidentemente, mi sugerencia, yo como persona que también publica, estoy a favor del derecho de autor en los autores y como mucho un derecho compartido con la revista. Creo que las restricciones totales a los autores hoy en día
son completamente ajenas al acceso abierto. De hecho, si quieren algún día aplicar al sello, tampoco podrían, pero es una decisión, insisto, al interior de la revista. Yo no me voy a meter en cada revista a sugerirles cosas. Tienen que decidirlo ustedes, pero sí tienen que ser claros en esa descripción. Lo mismo ser claros en los procesos de revisión por pares, como les decía. Si hacen por pares ciegos, o sea, blind peer review, si es dobles pares ciegos, double blind peer review, que es una gran mayoría de los casos de las revistas del Ecuador, como les mostraba en las diapositivas, si es son pares abiertos, elijan la que están utilizando, por favor. Se puede seleccionar más de un tipo. Hay revistas que, por ejemplo, no publican o publican los artículos de datos como Open Peer Review, y para artículos están usando Double Blind Peer Review. Bueno, fíjense bien. Y si están usando solo una, evidentemente elijan la que están usando, pero descríbanla bien en la revista. Luego, cositas importantes. Práctica sobre archivo. Tiene que decir la revista si está usando algún servicio de preservación a largo plazo. Si usa Clocks, si usa Logs o si usa el plugin de PKP que se llama PKP-PN, que yo les recomiendo que todos activen. Es muy fácil activarlo desde los módulos de OJS. Los sistemas de preservación son muy importantes, o si están utilizando otro sistema de preservación, también añadirlo. No es obligatorio para el DOAJ estar haciendo preservación de las revistas. El DOAJ entiende, y de hecho tenemos una alianza con el archivo de Internet, con Internet Archive, para mejorar la preservación de las revistas. Pero sí tienen que declarar si están usando Clocks, Logs, PKP-PN, algún otro servicio o ninguno, que es la última opción. Sí, evidentemente, digan la verdad, sean transparentes, nadie los va a retar por esto. Entendemos que es un problema, pero elijan la opción correcta. Cada vez que tengan una duda sobre eso, lo mejor es trabajar en conjunto con la parte técnica de la revista, que les va a decir dónde se está preservando la revista, o con la biblioteca. Y sugerencia de Jimena, activen el plugin de PKP, preservación. Si no lo tienen activado y no están haciendo preservación de la revista, tarda un poquito en activarse y tarda un poco en funcionar, pero termina funcionando. Luego, políticas que tienen que ver con los derechos que le damos a los autores a depositar sus artículos en otros repositorios. Eso, como saben ustedes pueden darle derecho a los autores de poder subir sus trabajos a un repositorio de preprints, si trabajan con preprints o con postprints, o nada, o un proceso cerrado, pero se tiene que explicitar. Un servicio que hasta hace 2 años funcionaba muy bien era Sherpa Romeo. Como todos sabemos, en los últimos tiempos están cambiando los servicios, están un poco lentos. Sé que en algunos casos no les están contestando, ha sido una queja en algunas de las charlas. Mi recomendación es que si no están usando en este momento ningún sistema de repositorio que sea Sherpa, pueden apelar a... Perdón, quería llegar a esta pantalla, por eso estaba pasando. Pueden apelar a Aura, que es este servicio de Amélica, que también indiza revistas y da las versiones de autoarchivo de cada una, que ustedes evidentemente tienen que declarar, ¿no? Tienen que declarar qué tipo de licencia usan, si es de acceso abierto o no la revista, si permiten el autoarchivo o no, y qué versión permiten autoarchivar, si es la versión postprint, preprint sin evaluar, o preprint editorial, o todas las versiones, etc. Aura de Amélica es un AURA, ¿no? Aura como el aura. Búsquenlo, les va a servir a la mayoría. Sé que muchas revistas nuevas que no están en Sherpa se están quejando en este momento de la lentitud de Sherpa Romeo. Es una opción que les doy. Tardan también un poquito a veces en sumar a la revista, pero bueno, lo hacen. Evidentemente,
Tampoco es, como les decía esto, obligatorio. Si no tienen una política de repositorio, el DOAJ tampoco les va a bajar el pulgar. Yo se los recomiendo enfáticamente, ¿no? Que al menos apliquen a Aura para cuantos más datos tengamos sobre la revista, si vamos a hacer esto para mejorar la calidad de la revista, mejor hacerlo de principio a fin. Y luego declarar si están usando algún tipo de identificador persistente, que tampoco es obligatorio. No es obligatorio ni la preservación, ni el archivo, ni los identificadores persistentes. Si están usando alguna de estas tres cosas, lo suman. Si no lo están usando, no lo suman. Pero sí decir, bueno, sí, estamos usando DOIS. Algunas revistas en algunos países, en Cuba, en Argentina, empezaron a desarrollar ARCS, que es otro identificador persistente. También digan si están utilizando ORCID en la metadata de los artículos. Yo les recomiendo que lo hagan, que cada vez utilicen más ya no solamente el ORCID en los artículos, o sea, a nivel artículo, a nivel página del artículo, sino también para que los autores se registren. En muy poco tiempo ORCID logró posicionarse como un elemento ya canónico para la interoperabilidad y la visibilidad de los autores y de sus publicaciones, y esto no va a ir hacia atrás, sino que va a crecer exponencialmente en los próximos años. Mi recomendación es que pongan sus ojos allí, aunque tampoco es obligatorio. La última pregunta es bastante oscura. Es la mayoría de las veces los editores me preguntan, ¿qué quiere decir? ¿La revista está de acuerdo con los estándares I4OC? Bueno, este es un proyecto que se llama Initiative for Open Citations. Es una iniciativa con la que DOAJ está trabajando, que a lo que apunta es al futuro no solamente poder tener artículos en acceso abierto, sino las citas en abierto para mejorar un poco la circulación del conocimiento, conocer cómo circulan las citas. Si en este momento ustedes no están trabajando con I4OC, que es el 100% de las revistas en América Latina, ponen un tick en no, no es necesario poner un tick en sí. De hecho, esto recién empieza, así que no están obligados a decir que sí. Espero que esto haya quedado claro. Después de estas pantallas, lo que DOAJ les va a dejar es revisar todo. Pueden revisar toda la aplicación y luego confirmar y enviar la aplicación, o si todavía no están seguros, si nos tienen que hacer alguna pregunta a las embajadoras, hacen un save the draft, o sea, guardan ese borrador, revisan al interior del comité editorial qué les pasa, pueden hablar con el comité técnico, pueden hablar con la red, entiendo que la red también está para eso, y en última instancia, con el panorama más claro, también pueden escribirnos y antes de hacer el envío, estar seguros de lo que van a enviar. Hay otro paso que es el del sello DOAJ, que es un sello que, digamos, se le da a las revistas que cumplen con preservación digital, con el uso de identificadores persistentes y con el envío de los metadatos regularmente a DOAJ. Es importante, cuando ustedes publican un artículo y están en DOAJ, siempre hacer la subida de los XML en DOAJ. Cuanto más actualizada esté la revista en DOAJ, van a tener más tráfico, pero bueno, si quieren aplicar en algún momento el sello, es obligatorio. Es obligatorio cumplir con todos estos preceptos, con usar solamente licencias que sean CC BY, CC BY Share Alike, CC BY no comercial o CC BY no comercial Share Alike. No aceptamos licencias sin derivativas, que la licencia se dé completa e informe, que los autores retengan el copyright y que puedan hacer autoarchivo. Esto si quieren aplicar al sello en un futuro. No es obligatorio aplicar al sello. Lo interesante de todo esto no es llegar al sello, no es sacarse el muy bien 10, sino estar en DOAJ. Lo digo siempre para que ustedes piensen en un futuro, ya no en tener el sello, sino en buenas prácticas de publicación, en lo que se consideran hoy en día las prácticas más transparentes, más éticas en la publicación científica. Pero el sello no es obligatorio. Y fíjense que, como les decía, no es obligatorio en este momento estar haciendo preservación, ni autoarchivo, ni identificadores persistentes.
Lo que sí es obligatorio es que la revista cumpla con prácticas transparentes en lo que hace a acceso abierto, descripción de pares y evaluación. En esto podemos incluir si estamos utilizando algún software antiplagio, descripción de los tiempos de evaluación y de publicación, descripción del uso de las licencias Creative Commons y descripción de los derechos de autor. Con eso claro, en la revista es una aplicación exitosa. Y también, como les decía en un principio, dando toda la información sobre quiénes son nuestros comités académicos. No tengan comités académicos y editoriales fantasmas, porque eso va en detrimento a lo que es la aplicación exitosa en DOAJ. Espero que les haya servido todos los datos que les di hasta aquí. Hay varias preguntas en el chat, así que ahora no tengo problema de contestar. Sé que a lo mejor algunas preguntas pueden llegar a repetirse, así que si quieren eso, hacerme como un resumen de las preguntas, también podemos hacerlo de esa forma. Ahí está mi correo, que es jimena@doaj.org. La otra embajadora en la región es Ivonne Lujano. El email de ella es Ivonne con I latina y doble N y B corta, V, ivonne@doaj.org. Igual, si pierden ahora los emails, están en la página del DOAJ y los escucho ahora un ratito a ustedes y conversamos un poquitito sobre todo esto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, doctora, por la importante información compartida esta mañana. Tenemos una primera pregunta de Héctor Aguilar. Dice, saludos cordiales. La revista con la que trabajo solicita una carta de cesión de derechos y originalidad. Esto para precautelar que no se genere una evaluación simultánea por otra revista. ¿La cesión de derechos nos afectaría al momento de la certificación DOA? No, para nada. No. Hay muchas revistas que trabajan de esa forma y con esa carta. Si está explicitado de esa forma como el editor lo está haciendo en este momento, no hay ningún problema. El problema es cuando no se describe el derecho de autor, ¿se entiende? Cuando no sabemos quién tiene los derechos de autor en la revista. Hay muchas revistas que nos llegan donde no sabemos si el autor tiene derechos o no sobre su obra. Como les decía, los derechos se pueden ceder, pueden volver al autor o no, pero tiene que explicitarse si eso se hace vía carta, si se hace implícito en la revista. Descríbanlo como ustedes entienden al interior de las revistas que se debe hacer. Sepan, eso sí, el día que quieran aplicar al sello, que para aplicar al sello del DOAJ, sí, el derecho tiene que terminar, tiene que finalizar en el autor. No importa cómo sea el proceso, pero el autor debe estar seguro que se lleva ahí sus derechos si un día quiere, imagínense, republicar el artículo en otra lengua, republicarlo en un libro donde se están recopilando artículos científicos, ¿no? Bueno, espero haber sido clara. Perfecto. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo de vigencia debe tener una revista para postular a DOAJ? 1 año. Mi recomendación siempre, y esto ya es una recomendación de Jimena para la región, no está escrito en ningún libro, pero mi recomendación es, estoy empezando con mi revista, bueno, ¿qué es lo más importante? Latindex Directorio, ¿no? Yo ya entré a Latindex Directorio. ¿A qué puedo apuntar después? Bueno, a estar en catálogo, a estar en los catálogos nacionales. Por ejemplo, en Argentina tenemos el núcleo básico de revistas argentinas. Entonces, la mayor parte de las revistas, ¿qué hacen? Tratan de entrar a Latindex Catálogo y estar en el directorio de revistas argentinas. Cuando estamos en Latindex Catálogo, ya nuestra revista está más fuertecita. Ahí, mi recomendación es que empiecen a pensar en aplicar al DOAJ. Esto no es algo escrito, como les digo, pero la revista se va fortaleciendo, ¿no? A medida que también, todos sabemos que cuando empezamos con una revista, los primeros años son duros, son complejos, para que nos lleguen artículos, para nosotros también, ¿no? Aprender todo este proceso y estar atentos a los tiempos. Entonces es un poco llegar a una madurez para después poder aplicar y tener éxito. Ahora, si la revista tiene 1 año y es buenísima y ustedes tienen un workflow de trabajo excepcional, vayan a aplicar. Solo necesitan 1 año, pero mi recomendación es vayan. Es como, ¿no?, cuando uno pasaba de grado en la primaria que iba aprendiendo todos los años un poquitito más.
Muy bien. Vinicio Alvarado pregunta, ¿el registro se lo debe hacer con el correo de la revista o con el correo del editor o director? Muy buena pregunta. Fíjense bien eso, si lo van a hacer con el correo de la revista, fíjense si después esos emails hacen bounce, o sea, le llegan a los editores. Fíjense bien antes de hacerlo, porque nosotros vamos a contestar al correo, o sea, si es un correo, fíjense, no sé, contacto @ no sé, revista.org. Y ustedes no pueden entrar a ese email luego, evidentemente no lo usan, porque algo que va a suceder es que no van a ver nuestros correos de aceptación, de rechazo, etc. Entonces, en ese caso, usen el del editor. Mi recomendación, siempre tengan un correo institucional de la revista. Creo que es muy importante, eso habla bien de la revista, habla bien de que los editores todos pueden acceder a la revista y no es que hay un solo director que pueda acceder y después el resto no tiene ni idea de lo que está pasando. Mi recomendación, siempre tengan correos institucionales de la revista a los que le llegan a todos los editores los mismos mensajes. Es una recomendación para mejorar ampliamente la transparencia y la ética en el trabajo de una revista. Así que yo les recomendaría tengan un buen email institucional que todos puedan mirar y apliquen desde ahí. Perfecto. Gabriel Andrade nos pregunta, ¿cómo podría ponerme en contacto con una persona de DOAC que me podría ayudar con el usuario de la revista que edito y para que me pueda indicar el proceso de publicación de los artículos en DOAC? Bueno, me parece que la doctora del Río ya nos ha dado su correo de Sí, contacto. de todos modos, Cristian, si son problemas técnicos, o sea, no sé, tenía un usuario y lo perdí, tenía un usuario y no puedo entrar. Todo eso está en la zona de Help Desk en el DOAG, que es como, ahí pueden ir al Help Desk, y si no, voy a dejar aquí anotado un email que es el del técnico. Si el Help Desk no les está funcionando, escriben a dom@doag.org si tienen algún problema técnico. Yo no puedo entrar a la parte técnica del DOAG y no voy a ver si pasó algo con sus usuarios o lo que sea. Si tienen ese tipo de problemas donde no puedo entrar, escriban ahí y van a ver que los van a ayudar. O si no, a través del Help Desk, que es un formulario online. Perfecto. Betsy Molina nos consulta, ¿de qué manera los editores de DOAC verifican que el proceso de revisión por pares es justo y sólido en una revista? Bueno, yo creo que eso es muy verificable. Primero, a ver, como les decía, tratar de tener un semillero de revisores que no solo sean de nuestra institución, o sea, un semillero global, si se quiere, de revisores, para nuestra revista es muy importante. Yo estoy del lado de ustedes, ¿eh? La parte de los revisores, yo la sufro también. Yo colaboro con muchas revistas y es un problema porque los revisores siempre hacen este trabajo tras las bambalinas que no se ve, que cuenta muy poco para el puntaje, ¿no?, académico. Casi siempre es porque, bueno, a uno le interesa saber de qué está escribiendo alguien y actualizarse a través de esa lectura. Sé que es un problema. Muchas revistas están dando certificados, o sea, en cuanto la gente hace una revisión, dan un certificado. Se están publicando las listas anuales de revisores. Una muy buena práctica es publicar los nombres de los revisores que en un año hicieron la revisión de artículos. Es una forma de poner ese trabajo en abierto y que al menos los revisores puedan estar ahí nombrados, ¿no? Con su nombre, evidentemente no con, si es por pares ciegos, no con el artículo que revisaron, pero sí con sus nombres e instituciones. Invitarlos luego a publicar en un futuro. Me parece que, bueno, hay que establecer a veces algunas redes, pero yo entiendo perfectamente lo difícil que es tener revisores. ¿Cómo es un proceso más robusto y justo? Bueno, un proceso que a lo mejor no queda el artículo dando vueltas durante 2 años, ¿no? Cuanto más achiquemos los tiempos, mucho mejor. Estar atrás, muchas veces le damos un mes a los revisores, no contestaron y nos olvidamos de o mandarles un mensaje para recordarles que envíen la revisión,
o pasar a otros revisores. Y el artículo queda dando vueltas y hay artículos que a lo mejor tardan 2 años en publicarse. O luego de esos 2 años se le dice, no, no se publica. Bueno, eso no es una práctica robusta de revisión. Tenemos que tratar de todas las formas, ¿no? de hacer revisiones que no tarden eso, más de 6 meses. Un buen formulario, a veces los formularios pecan por 2 o 3 preguntas que no llevan a nada, o formularios larguísimos donde la verdad al pobre revisor se le pide un poco más el tipo de sangre. Creo que tenemos que llegar a un término medio, ¿no? Entre qué queremos que ponga el revisor, que nos sirva para la revista. Entonces, creo que ahí es donde se construye una revisión por pares más robusta y más justa. Sí, sea abierta o sea cerrada. Muy bien. Jenny Pontón consulta. Sí. Gracias, Jimena, por tu excelente charla. ¿Podrías repetir los requisitos para el sello DOA? Requisito, estar haciendo preservación de la revista en logs, en clogs, en PKPPN, etc. Permitir autoarchivo, dar identificadores persistentes. Los derechos de autor terminan siempre en el autor, no se los queda a la revista, sino, y ni se comparten, están en los autores. Y utilizar licencias Creative Commons que sean bien CC BY o CC BY no comercial. No aceptamos las no derivativas. No obstante, Jenny, si entras al sitio de DOAJ y vas directamente a SIL, o sea, al sello, están todas estas cositas ahí desglosadas también. No es obligatorio, sigo repitiendo lo del sello, ¿eh? No es obligatorio. Yo siempre insisto con que lo importante es estar en el directorio. Eso queda para un futuro y es lo de menos. Lo importante son los otros puntos sobre los cuales estuvimos trabajando. Perfecto. Michael Hachi dice, buen día. Si la revista no cuenta con información XML, ¿cómo compartimos los metadatos? Pues no van a poder, no van a poder subir los metadatos. Si los metadatos que se suben a DOAJ, lo raro es que si estás usando OJS, directamente, o sea, activando el plugin de DOAJ en OJS se generan automáticamente los XML. No sé qué está usando aquí el editor, qué software, pero en OJS el XML se marca automáticamente, se hace un marcado general, luego se exporta y ese XML se sube. Pero bueno, si no estás usando OJS, ya no lo sé, editor, pero sí solamente se pueden subir XMLs en DOAJ. Perfecto. Marcelo Castillo dice, ¿cuántas semanas considera DOA como adecuado desde la recepción hasta la publicación de un artículo? Bueno, nosotros ahí no nos metemos. Eso va del lado de cada una de las revistas. Yo considero que hay que tratar de sacar los artículos antes del año. 9 meses es un momento que ya es largo, ¿no? Hay que tratar de llevar la revisión entre 4 y 6 meses máximo y luego unos 3 meses más para publicarlo. Sé que hay revistas, evidentemente, que son revistas pequeñas. No es lo mismo tener una revista, como decía antes, ¿no? Con un comité muy amplio, con financiación. En el caso de muchas revistas de ciencias duras, sé que hay muchos procesos que se tercerizan y eso hace que la publicación sea más rápida, ¿no? O sea, una empresa, la empresa maqueta, hace el PDF, hace los XML, y luego están las revistas de humanidades más pequeñas, ¿no? Donde a veces todo el proceso editorial recae en manos de los editores y lleva más tiempo. Mi recomendación es si no excedan el año para la publicación, traten de mantenerse de unos 8 o 9 meses, eso es ideal. Perfecto. Y tenemos una última consulta. Tatiana Sí. Carrasco dice, como revista estoy obligado a entregar la revisión por pares a los autores. No, obligada a entregar. A ver, espera, a ver La- si lo entendí, porque yo dije no tan alegremente. Pensé que la revisión con los nombres, la revisión por pares a los autores, o sea, el formulario, si el autor necesita hacer cambios, claro que lo tiene que ver, pobre autor, si no, no va a saber qué tiene que hacer. Lo que
No está obligado, es que si estás utilizando una revisión ciega, que aparezca el nombre de los revisores. Pero sí, imaginen, estamos en un proceso editorial y al autor le decimos, bueno, tu artículo se aprueba, pero se necesita hacer cambios. El autor va a tener que saber qué cambios tiene que realizar. Entonces, que se añada o no todo el formulario o se le copie las respuestas en OJS, bueno, a ver, OJS nos lo pone fácil en ese sentido. Vieron que le dice añada el formulario con al autor y es muy simple. A mí me ha sucedido, principalmente en las revistas de sociales y humanidades, que hay muchos autores que van leyendo el artículo y dejan comentarios. Yo siempre, cuando pasa eso, que son comentarios a veces muy interesantes y muy ricos, es que anonimicen los comentarios. A veces no se dan cuenta los revisores y dejan sus nombres, pero pueden anonimizar el documento y adjuntárselo también al autor. Es una forma, ya que el pobre revisor hizo todo ese trabajo, y a mí en muchos casos como autora me ha servido muchísimo. Pero sí, el autor lo tiene que tener a mano para trabajar. Perfecto. Bueno, nos llegaron dos preguntas. No sé si por cuestiones de tiempo podemos responderlas, por favor. Bueno, hagamos dos más y eso, y vamos cerrando. Perfecto. Dale. Roberto Alejandro Mache nos dice, muy buen día, felicidades por la ponencia. Una consulta, por favor. ¿Qué licencia de Creative Commons nos sugiere mantener para ingresar a DOAC? A ver, DOAC, como les decía, no les va a criticar las licencias. Pueden utilizar cualquier licencia Creative Commons. Ahora, si yo tengo que decirles, elija una licencia, yo creo que las licencias CC BY, Share Alike permiten una enorme circulación de los contenidos. Dicho esto, hay un punto de vista en la región también más estricto sobre el acceso abierto no comercial, que insiste en que la mejor licencia es la CC BY no comercial. Y también está muy bien. O sea, yo no estoy aquí para decirles qué es lo mejor que pueden usar. Sí, desde mi punto de vista, hoy en día, en la web que tenemos y hacia donde va la ciencia, que cada vez es más compartir no solo productos, sino procesos, ¿no? Hacer artículos de datos, compartir datasets. Una licencia que creo que va a caer en desuso muy rápidamente es la sin derivativos, ¿no? Porque no permite derivar nada de ese artículo. Entonces es una licencia mucho más restrictiva. Ahora, queda en ustedes, como les decía, elegir la licencia que se adapte mejor a los contenidos. Entiendo que muchas veces no es lo mismo trabajar con contenidos de áreas de las sociales, áreas de las ciencias duras. Revísenlas y, como les digo, en esta red hagan hincapié también en tener charlas con la gente de Creative Commons Ecuador, Creative Commons América Latina. Es muy importante hoy en día estar seguros de cómo estamos compartiendo los contenidos. Perfecto. Y la última pregunta. Tatiana Carrasco dice, ¿el proceso de revisión por pares o editorial debe realizarse por el OJS necesariamente o puede usarse otros medios para comunicar a los autores? No, Tatiana usa siempre OJS. De hecho, muchos servicios revisan que todo el proceso se haga dentro de OJS. El día de mañana lo vas a necesitar, sí. Además, en muchos casos, muchos otros índices piden cantidad, o sea, porcentaje de evaluadores por año. Por ejemplo, en España se están pidiendo no solamente los evaluadores de ese año, sino el género de los evaluadores. O sea, se están pidiendo estadísticas que, por ejemplo, muchas veces OJS te las entrega automáticamente. Ni siquiera tenés que estar ahí haciendo números. Mantengan todo el proceso editorial adentro de OJS. Además, esa es la mejor forma de mantener un proceso trazable. Vieron que ahora esto de la trazabilidad es parte de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es trazable de cómo estamos en la web. Mantengan la trazabilidad y mantengan la transparencia en estos procesos adentro de los JS. Perfecto. Extendemos nuestro agradecimiento a la doctora Jimena del Río Riande por la valiosa información que nos ha compartido el día de hoy con respecto a la base de datos DOAC. Recordamos a todos los miembros de la red que la información, el video, la grabación de esta charla informativa
será enviada a través de nuestro newsletter en días siguientes, acompañado por la invitación a la publicación del libro RERSI y otras informaciones importantes. Esta ha sido la primera charla informativa organizada por la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas. Esperamos haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su asistencia. Ahí terminamos. Bueno, saludos a todos y a todas. Hasta pronto. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Adiós, adiós. Muchas gracias.